Después tienen que aplaudir. Bueno, Raúl, te tengo que presentar un poquito. Me dieron ganas. Se me ocurrió dar vuelta la cuestión y presentarnos ante Raúl para que él sepa con quién va a hablar, a charlar. Porque la verdad que estamos como muy orgullosos por el evento, se nos ocurrió y de golpe estamos acá en una fiesta teatrera, en una misa laica, como dice el maestro, también, aunque no haya obra, esto es un encuentro para nosotros muy importante, para todos los teatreros. Tenemos muchos teatreros de Chivilcoy, Teatro La Cueva, allí hay gente del Chasqui, por allá, la Casona de Molière, agrupación artística, hay gente de Los Minga que llegaban dentro de un ratito pero van a estar, ayúdenme, ¿sí? Track, por supuesto, somos unos cuantos, ¿me olvidé de alguien? Es peligroso hacer esto. Bueno, tenemos el TIP, Teatro Independiente Pehuajó, ahí voy a nombrar las ciudades, porque ya me adelanté. Pehuajó, hay gente de Pehuajó, chicos del profesorado de teatro Pehuajó y el de 25 de mayo también, está Bragado, por acá presente también. Junín, la Ronda, sí, tenés razón, la Ronda de Chivilcoy. Hay gente de Junín también, está Viviana por allá, ahí. Bueno, hemos ampliado la convocatoria y como verás estamos todos contentísimos de recibirte. TRAC cumplió 20 años en abril. Este lugar ya nos pertenece y les pertenece y cerramos el año con la visita de Raúl, así que qué mejor. Intenten imaginarme con 20 años. Tenía yo 20 años, era un joven director de teatro independiente de Tucumán. En esa época yo creía que ya lo sabía todo, menos dos cosas, que salí a averiguar. Yo quería saber cómo hacían los actores para llorar y para reír en escena de verdad. Eso no lo sabía. Y hace, no quiero decir cuántos años, pero cuando yo tenía 20 años salí a buscar esos conocimientos. Tantos años después, ustedes vienen a escuchar qué tengo que decir yo acerca de eso que estuve averiguando durante todos estos años. Porque siempre estuve preocupado por saber cómo hizo un actor en Moscú, Cherkasov, al que yo vi, no entiendo ruso, lo vi sentado en una silla, hablando en ruso, y yo sentía que mi emoción iba creciendo. Y cuando terminó, me pregunté, ¿qué hizo ese tipo? Si no tuvo movimientos expresivos, ni tonos expresivos en la voz. ¿Qué hizo? Es la pregunta que me hice cuando salía del teatro. Me pasé los últimos 50 años averiguando eso. ¿Qué es lo que hizo? Y creo que hoy puedo decirles cuál es mi opinión acerca de lo que ocurre cuando un buen actor, no cuando un actor que haya estudiado conmigo o me haya hecho caso, cuando un buen actor nos compromete de tal manera que no podemos despegarnos de él. Porque al revés de lo que ustedes piensan, no es que un buen maestro crea a buenos actores. Es al revés. Son los buenos actores los que le dan materia para pensar y para describir a los buenos investigadores.
Yo no estoy proponiendo una forma de actuar que sea una poética particular, sino me estoy refiriendo quizás a la mayor tradición teatral, que es esa cuando uno ve a un actor que aparece en escena y te gana de tal manera que vos no podés no pensar, no estás escuchando y viendo, estás participando física y emocionalmente. Por eso hablo yo de misa laica, porque es lo que debiera ocurrir en una misa cuando se levanta el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y todos estamos ahí, debiéramos estar. Pero esto pasa en el teatro. Todos estamos ahí cuando están por asesinarlo al protagonista. ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué modo se actúa? En primer lugar, voy a decir que hay muchas maneras de actuar y que no una es buena y las otras son malas, que hay muchas poéticas distintas. Es evidente que no se puede interpretar a la comedia del arte o a Molière del mismo modo que se interpreta a Ibsen o a Chekhov. Es obvio que si vos te ponés a hacer las arlequinadas con el tío Vania va a salir una cosa espantosa, y al revés, si te pones a trabajar con las profundidades de lo no dicho por el tío Vania, va a resultar muy aburrido Arlequín. Por lo tanto, antes que nada, hay que proclamar la diversidad de poéticas, es decir, de estilos expresivos. Y cada estilo expresivo requiere que uno use las herramientas que tiene de una manera dada. Así como en el deporte, siempre la herramienta es el cuerpo, pero se usa de una manera en el básquet, de otra manera en el rugby, de otra manera en el fútbol, mediante códigos culturales, no mediante leyes naturales. Las leyes naturales que rigen el comportamiento corporal y psicológico son las mismas para todo el mundo. Culturalmente diferimos, pero fisiológicamente no diferimos demasiado. Ahora, esa fisiología que es inalterable tiene sus posibilidades y sus límites. El describir qué se puede hacer con un físico en las condiciones de la escena fue una de las cosas que me preocupó. Porque llegué a una conclusión paradojal, que no se puede hacer nada en escena que no se pueda hacer también en la vida. ¿O ustedes creen que por el hecho de subir los 3 escaloncitos que distancian la platea del escenario, el actor adquiere capacidades mágicas? No, él puede usar su cuerpo lo mismo que la gente de abajo. Lo que pasa que requiere un entrenamiento para lo que yo llamo condiciones de la escena. ¿Y qué son las condiciones de la escena? Que nada en escena es verdad, menos el actor. Ni el mar que figura en el fondo, ni los textos son dichos por mí, ni este señor es Hamlet, callate, Gil, Juancito, ¿qué es Hamlet? Elsinor, ¿qué es Elsinor? La esquina frente al... Nada es verdad, menos la vida del actor. Esto es importante que se den cuenta, ¿eh? Y lo que se le puede pedir a un actor en la vida es lo que se le puede pedir en el escenario, que tiene una única diferencia con la vida. En la vida, los estímulos que se aplican sobre mí son reales. Si yo la veo a Sofía Loren,
Mi respuesta inmediata es de derretirme. Desde hace 50 años me estoy derritiendo por Sofía Loren, porque ese es un estímulo real. No voy a entrar en los detalles de lo que tiene Sofía Loren porque me pondría yo mal. En cambio, en escena, a lo mejor me toca hacer una escena en donde yo estoy sumamente atraído de la actriz respectiva, que es una flaca escopeta que no me mueve ni un pelo. Es decir, que no tiene ninguna cualidad que me conmueva a mí. Y justamente en eso reside el arte de la actuación, en generar respuestas orgánicas a estímulos inexistentes, hasta desencadenar una serie de estímulos entre los únicos elementos vivos que hay en escena, que son los actores. Y entonces ya no es necesario creer en nada, porque está ocurriendo. Este modo de actuar orgánico es una de las maneras de actuar. Para mí es la manera en que hay que educar al actor porque es la más compleja. Lo más difícil en escena no es hacer no sé qué número de acrobacia o no sé qué cosa con espadas, sino, como los que hayan leído mis libros, saben acerca del cafecito antes de suicidarse. Es dificilísimo en escena entrar a tomarse un café, pero que la gente llore en la platea porque yo me estoy por suicidar. Sin apoyos demasiado del texto, ni de grandes desplazamientos físicos, ni de luces. Y esto es posible. Este es el milagro de la actuación. Entrenarse para aquello que los chicos hacen espontáneamente. ¿Y saben por qué los chicos hacen este juego espontáneamente? Porque todavía no han recibido las suficientes prohibiciones. ¿Qué significa? Yo tuve la fortuna, en cierto sentido es una fortuna, de tener un hijo cuando podía haber sido su abuelo. Mi hija actualmente tiene 30 años y yo pude seguir su evolución desde el primer día en que nació hasta hoy, que es una señorita hecha y derecha. Manuela, que así se llama mi hija, cuando nació era un puñadito de cuestiones fisiológicas que respondía únicamente a lo que le pasaba dentro de su cuerpito. Cuando tenía hambre, lloraba. Cuando tenía sueño, se dormía. Cuando tenía ganas de hacer caca, hacía caca sin importarle dónde estuviéramos. No preguntaba, hacía caca. ¿Qué significó la educación de Manuela? Una etapa importante, según los manuales, es lo que se llama el control de esfínteres. Un día, Manuela dijo, papi, papi, caca, caca. Ella tenía ganas de hacer caca, pero reprimió sus ganas porque había internalizado que para hacer caca no era cuando uno quería, sino que era en determinados lugares y con determinadas condiciones. Y esto multiplíquenlo por miles. ¿Qué son los 10 mandamientos? No, no, no. Y nos van diciendo todo lo que no podemos hacer hasta que llegamos a ser adultos. Y entonces ya casi no escuchamos a nuestro cuerpo. No tiene casi deseos, y los deseos son todos prohibidos, cochinos, pecados, individuales, egoístas. No escuchamos. Pensamos con la cabeza de la sociedad, decimos, esto queda mal. Yo tengo ganas de fisiológicamente tal cosa, pero ¿qué se debe? Y para bien, digo, porque imagínense lo que sería una sociedad que estuviera basada, qué sé yo, Bonavena sería el líder.
Por suerte reprimimos, pero estoy describiendo un proceso que es el modo en el que llegan nuestros alumnos a estudiar teatro. Durante 15, 20 años les decimos repriman sus afectos, repriman sus deseos, repriman su espontaneidad, porque lo que debe hacerse, lo que está bien, y cuando llegan al teatro les decimos no repriman, jueguen y pónganse de acuerdo. Pero este es el problema. El problema básico es, según Grotowski, había que deseducar a los actores. Ahora, esto es muy lindo textualmente, deseducar. ¿Pero qué hacemos? ¿Una lobotomía? ¿Cómo se deseduca a alguien? Está mal planteado. No hay que deseducar. Hay que crear nuevos permisos, nuevas habilidades, nuevos gustos, pero no nuevos gustos que se entiendan con la cabeza. Porque la cabeza es una cosa y el cuerpo, como todos sabemos cuando nos van a poner una inyección en la nalga, es otra. El tipo dice afloje, sí, claro. Pero, porque el cuerpo tiene sus leyes más allá de lo que nosotros pensemos. Y este es un descubrimiento importante. La herramienta del actor es el cuerpo, que por supuesto incluye la cabeza, pero la incluye en un lugar alterado. En la vida normal, y yo ahora me estoy comportando muy civilizadamente, no he dicho ninguna mala palabra, tenemos el cerebro arriba del corazón y arriba de el resto. Esto arriba controla a este y estos dos controlan a este. No es casualidad. Ahora, el teatro nunca nos muestra un tipo así. Nunca hay una obra que se llame Juan Pérez al que no le pasa nada. El teatro nos muestra seres que tienen el pito acá, el corazón acá, y que desean, ¿entienden? Están alterados por alguna razón y se convierten, privilegian el animal, la singularidad por encima de la racionalidad social. Ese es el hecho teatral. No hay teatro sin conflicto. No hay. Piensen ustedes, la gran hazaña de Chekhov es mostrarnos que aparentemente no hay conflicto, pero lo que no dicen esos personajes es terrible. Y lo que no se dice está en el cuerpo, no en el lenguaje. ¿Está claro? Estos son conceptos importantes para plantearse en la actuación. Al actor parece que quisieran destruirlo, distraerlo. Le tiran primero el texto de lo que dicen los personajes. Y como ustedes saben, el lenguaje es la última adquisición del ser humano, es la forma superior de la conducta, antes de la cual están los momentos, tanto en el niño individualmente, preceden los deseos corporales y las habilidades mínimamente corporales al lenguaje. El cuerpo nace con sonido, que el sonido sí pertenece al cuerpo, pero no el lenguaje articulado. Y el lenguaje articulado es algo que se adquiere desde afuera hacia adentro. Un niño criado en soledad no llega a hablar. Y si no llega a hablar, no llega a pensar del todo desarrolladamente. Llega hasta un cierto nivel de desarrollo intelectual y no pasa de ahí. Porque el lenguaje es, sin duda, una gran herramienta creada por el ser humano. Pero a nosotros nos entregan
la última parte de la conducta. Ser o no ser. Esta es la cuestión. ¿Lo entendieron, no? Ahora, ¿dónde? ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué se le opone? ¿Para dónde camina? Todo eso no lo dice Shakespeare. No atiende el teléfono. Eso es lo que tenemos que poner nosotros. Por lo tanto, el primer tema que tenemos que ver en la actuación, en este sentido en que estoy diciendo, no es la única receta, pero es la forma vivencial, digamos, es descubrir lo que no se dice. Nos dan el texto y nosotros tenemos que hacer una primera lectura, no a la italiana como se hacía antes, pensando por qué dice esto, porque esa es la lógica de lo que digo. Y lo que digo no es lo fundamental para mi cuerpo. ¿O ustedes creen que cuando yo me encuentre algún día con Sofía Loren le voy a decir, ¿qué? No voy a decir, le voy a decir mucho gusto, señora. Pese a que voy a estar mirándole como hace 50 años el pecho que tiene. Es decir, las instrucciones para mi cuerpo difieren de lo que yo muestro socialmente y con el lenguaje. Hay una lógica de lo que digo y otra lógica que no está en lo dicho, sino que está en la situación, que pertenece al cuerpo deseante, al cuerpo que pertenece al animal, al cuerpo egoísta, al cuerpo instintivo. Y nosotros somos, nuestra conducta, somos el resultado de esa semisuma. O sea, que antes de tener un conflicto con cualquier cosa fuera de nosotros, nosotros ya partimos de un conflicto existencial con nosotros mismos. Una cosa es la que deseamos instintivamente y otra cosa es la que la sociedad nos va poniendo, y la adultez llega cuando nos conformamos. Y yo no digo si está bien o está mal. Estoy analizando esto solamente en función del teatro, en donde, como los personajes teatrales no proceden racionalmente, sino proceden con la lógica del conflicto, entonces no podemos encontrar la lógica de su conducta en lo que dicen, porque lo que dicen es la vestimenta social mentirosa de lo que realmente desean y pretenden. Esto estoy describiendo fenomenológicamente el problema que plantea educar a un actor. Significa que nosotros tenemos que ayudarlo a ese actor a sacar la lógica del texto y a leer la lógica de lo que llamamos la situación. Porque si en el ejemplo que di anteriormente, yo, en vez de dar la lógica de lo que dice Hamlet, me resumiera a la lógica de lo que le pasa a Hamlet antes de ese momento y lo que tiene ganas en ese momento como animal, dado que le asesinaron el padre, dado que la madre se está revolcando ahora en la cama con el asesino de su padre, dado que le quitaron el reino, el animal que hay en Hamlet, ¿qué tiene ganas de hacer? ¿Pero qué dice? Buenos días, señor Claudio, mi rey. Y por ahí viene la represión de la conducta. En el lenguaje está la relación socialmente aceptada, pero nosotros tenemos que poner la energía en eso que quiero hacer, que instintivamente tengo ganas de hacer. Esas son las instrucciones para el cuerpo. El cuerpo no puede ser un adjetivo que vaya ilustrando lo que dice el texto.
porque entonces es tautológico, es como subir arriba y bajar abajo. No tiene sentido. La lógica del cuerpo es coherente, pero es la lógica del conflicto. ¿Qué quiero decir con la lógica del conflicto? La lógica es que si al salir de esta charla viene alguien y dice, che, ahí en la terminal de ómnibus hay un tiroteo, salgamos por esa puerta. Esta es la lógica, ¿no es cierto? Evitar los conflictos. Ahora, si nos dicen, che, hay un tiroteo en la estación intermedia, y yo cuando me estoy dirigiendo a aquella puerta me dicen, pero Manuelita está en el medio del tiroteo. Entonces tengo que volver y enfrentar el conflicto. Esta es la lógica dramática. Es la lógica que nos lleva, por distintas razones, a enfrentar los conflictos, en vez de la lógica abstracta, la lógica sin situación, que nos lleva a evitar los conflictos. Y esta es otra cosa a tener en cuenta para la formación de actores. Nosotros tenemos que dirigirnos a cuerpos a los que se le ha metido una crítica tremenda con respecto a todos sus instintos, sus deseos, su capacidad de juego. Tenemos que indicarles que es posible recobrar eso. Tenemos que jugar para cuerpos, para que ellos descubran qué es lo que quiere el animal, no la semisuma que somos nosotros. Didácticamente, la pregunta es, dado que te mataron al padre, dado que tu madre se está revolcando, dado que el animal que hay en vos, ¿qué tiene ganas de hacer? No lo digas, decí el texto. ¿Entienden? Y la represión entra por el texto y la energía choca con esa represión y yo no sé exactamente el resultado, no es tan previsible. Y lo que es más, es la respuesta a esto que yo me preguntaba hace 40 años. ¿Qué hizo ese tipo que sin moverse me conmocionó tanto? Eso hizo la represión como modo de la acción. Desde el punto de vista dramático, ninguna conversación es una conversación. Porque si la tomáramos estrictamente, todas las obras de teatro son conversaciones. Es decir, intercambios verbales, en donde no hay intercambios físicos. No se andan toqueteando, pegando puñete o empujones. De ahí que ya no quiera llamar a este método el método de las acciones físicas. Paso el aviso. Nunca más el método de las acciones físicas, porque pensar en acciones físicas es ponerle un nombre a algo que todavía no ha ocurrido y que por supuesto es correr, coser, bailar. Pero la represión, la conducta compleja, no cabe en un verbo de acción. Y no puede ser pensada antes de ser hecha. Tiene que ser hecha para poder ser pensada. Por eso, para evitar ese racionalismo desnudo que imperaba en el método de las acciones físicas, que tenía una virtud, que es que encaminaba toda la energía hacia el físico y no a lo psicológico, a lo mental, como el señor Lee Strasberg, sino hacia lo físico. Tenía virtudes, pero al mismo tiempo racionalizaba porque nos hacía responder de antemano a lo que podíamos hacer como acciones físicas, cuando en realidad, partiendo de los conflictos iniciales del personaje, la interacción puede incluso consistir en la inmovilidad. A partir de este aporte de la represión como forma de la acción, nunca más tuvimos problemas para interpretar escenas que son largas conversaciones. Porque desde el punto de vista técnico, y solamente desde el punto de vista técnico, una conversación no es una conversación. Es una agresión sexual reprimida, es una agresión física reprimida, es una huida reprimida, es lo que ustedes quieran. ¿Y qué puede hacer mi físico? Lo mismo que mi perro.
Desde el punto de vista físico, nosotros somos animales. El lenguaje, con relación a nosotros, juega una relación compleja. Y este lenguaje puede tener varias relaciones con esto. Por ejemplo, en el naturalismo, el lenguaje puede ser un instrumento transparente para la conducta cotidiana. Dame un faso. Esto es una traslación al lenguaje del deseo de que me des un cigarrillo. Pero Shakespeare no hubiera dicho dame un faso, porque en la época de Shakespeare el texto dramático no era la copia de la cotidianeidad, sino era una construcción literaria barroca. Por lo tanto, una construcción literaria barroca dura, qué sé yo, cuánto tiempo para pedir un faso. Entonces, es mucho Gregre para decir Gregorio. Y entonces ahí, para descubrir esa forma de actuación, recurrí a un maestro de actores que me resultó barato. 20 pesos me cobró. El maestro ese de actores se llama Hamlet, en su escena con los actores, que dice de la acción a la palabra y de la palabra a la acción. No es lo mismo que en el naturalismo, que es solamente de la acción a la palabra. Aquí es de la acción a la palabra, que tiene su desarrollo propio porque es literatura, porque no es la copia del diálogo cotidiano, al que sí. Y esto tiene que irse mezclando como se mezcla el acompañamiento y la melodía en una composición musical, no de cualquier manera. Y entonces constituye una conducta que de ninguna manera puede ser fácilmente improvisada, porque nadie nunca habló como los personajes de Shakespeare. No es verdad que en esa época la gente hablaba así, no es cierto. En esa época, cuando iba a comprar un kilo de pan, una señora decía, por favor me da un kilo de pan. No hablaban en literatura barroca. Lo que sí ocurría es que no se concebía al teatro más que como una forma de la literatura. Y en consecuencia nadie iba a escribir una cosa tan chata como el lenguaje cotidiano. Esto es lo que ocurría. Pero nosotros queremos universalizar el comportamiento propio del naturalismo, que parte de la improvisación hacia el sentido del texto, para cualquier estilo, y esto no es así. Las complicadas situaciones cómicas, los lazzi propios de la comedia o de la comedia del arte, no se pueden improvisar. Tienen que ser cuidadosamente puestos en escena, después ensayados hasta convertirse en naturales. El arte es artefacto. El arte es artificial. El arte es necesariamente mentira para que cumpla su función. Suena raro, ¿no? Pero imagínense ustedes que nosotros estamos haciendo Otelo y en la escena final, cuando Otelo la mata y la posee a Desdémona, yo, que tengo una pareja, le digo, che, ¿ustedes están dispuestos a todas las noches sacarse los lienzos y hacer una penetración real? Sí. Bueno, y entonces venimos con Shakespeare hasta que esta señorita se baja los calzones y la penetra. Y se terminó Shakespeare. Che, ¿cómo harán? ¿Estos serán pareja? Y se va la miércoles Shakespeare, porque se impone la realidad. Para que yo siga creyendo en Shakespeare, la intención y el comportamiento físico tiene que ser cuasi real, porque están ocurriendo cosas de verdad ahí, pero yo sé que no tienen consecuencias. Si yo veo que a Desdémona empieza a ponerse violeta y le salen burbujitas, en vez de aplaudir a Shakespeare, voy a ir a llamar a la policía, están matando a una actriz. El teatro y cualquier obra de arte es necesariamente mentira para que cumpla su... Si yo pongo un racimo de uvas
Y yo sé que estoy tentando al demonio de la vanguardia, digamos. Si yo pongo un racimo de uvas y muchos podremos decir, es una, ¿cómo se llama? Una composición, una situación, ¿cómo se llama? Bueno, y yo no discuto que no. El señor este que puso un urinario en vez de una obra de arte, nos plantea un lindo problema intelectual. ¿Cuál es el límite de la obra de arte? Y en este sentido es inmortal, pero jamás va a jugar el rol que juegan las obras maestras del arte, que además de plantearnos un modelo estético, nos conmueven, nos hacen pensar, nos hacen sufrir. El urinario no hace sufrir. ¿Entienden? Entonces, yo estoy hablando del arte que aspira a ser gran arte, del arte que aspira a conmover y que puede ser de vanguardia, por ejemplo, esperando a Godot. No. Yo estoy seguro que si nos volvemos a ver en el año 2500, espero que nos volvamos a ver, vamos a ver que Esperando a Godot es representativa del siglo XX, seguro. Es un clásico. Pero una cosa es esa que, incluso como teatro del absurdo, nos mantiene en una situación expectante y nos hace pensar al revés. ¿Cuántas cosas absurdas hay en la vida? Es teatro del absurdo, no teatro absurdo. Hay una diferencia abismal entre el teatro del absurdo de la vida y el teatro absurdo, es decir, yo lo hago porque se me canta. ¿No es cierto? Entonces, simplemente lo que me puse a hacer, quiero decirle que si hay alguna pregunta, levanten la mano, porque esto no es una conferencia, es compartir una serie de reflexiones que me han llevado bastante tiempo con respecto a la formación de actores. Después podríamos hablar un poco de la función del teatro, qué sé yo.